Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. ¿Sabes cuando lees algo y sientes que no fue escrito por casualidad? Como si alguien hubiera elegido esas palabras para hablarte directamente. Pues bien, el Evangelio de Lucas tiene ese poder. No es solo una historia sobre Jesús, es una verdadera inmersión en detalles que mucha gente pasa por alto. Y lo más impresionante, Lucas no frecuentaba a Jesús como Mateo o Juan. Aún así, se aseguró de investigar todo a fondo para ofrecer la historia más organizada, profunda y humana de todas. ¿Cuántas veces te has sentido desorientado, necesitando una respuesta clara para comprender el propósito de tu vida? En este texto, descubrirás historias de personajes que vivieron situaciones que parecen sacadas de un guión de película y que, en el fondo, son mucho más reales que cualquier telenovela. Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, María, José, Simeón, Ana, Herodes, César Augusto, Poncio Pilato e incluso Satanás se cruzarán en tu camino. Y te garantizo que, después de leer esta historia, verás tu propio camino con otros ojos. Así que prepárate, porque la historia que estás a punto de seguir te conmoverá, te desafiará y, lo más importante, te mostrará que hay un propósito mayor para todo lo que sucede. Y lo mejor de todo, de una manera ligera y directa, llena de lecciones que puedes aplicar en tu vida diaria. ¿Listo? Porque el viaje comienza ahora. ¿Has notado cómo a veces parece que la vida se ha olvidado de nosotros? Eso fue exactamente lo que les pasó a Zacarías e Isabel. Eran una pareja íntegra, obediente a Dios, pero se enfrentaron a una situación difícil, no podían tener hijos. En aquel entonces, esto se consideraba casi una maldición. Isabel soportaba el peso de la vergüenza social, mientras que Zacarías, sacerdote, servía en el templo con gran pesar. Aún así, se mantuvieron firmes en su fe. Lo más curioso es que, incluso viviendo en tal angustia, el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda, y Dios realmente no los había olvidado. Un día, mientras Zacarías cumplía con sus deberes en el templo, ocurrió algo extraordinario. Imaginen la escena: el ángel Gabriel, el mismo que luego se le aparecería a María, se le aparece. Ni siquiera se puede culpar a Zacarías por tener miedo, porque, seamos sinceros, ¿quién no lo tendría? Gabriel trajo una noticia increíble: Isabel, a pesar de su avanzada edad, tendría un hijo. Y no sería un bebé cualquiera, sino Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para Jesús. Pero Zacarías, como muchos, dudó. En ese momento, se quedó sin palabras. Pensó en una manera para que Dios le dijera: aprenderás a confiar en silencio. Y a partir de ese momento, la promesa comenzó a cumplirse discretamente, como suele hacer Dios cuando nadie la espera. Zacarías e Isabel vivieron una realidad que muchos conocen bien: ser justos, seguir todo correctamente, pero aún así pasar por pruebas difíciles. No solo seguían las leyes religiosas, sino que eran vistos como ejemplos de integridad y fe. El problema es que, a pesar de toda esta rectitud, la espera de un hijo parecía un muro infranqueable. La estéril Isabel no solo soportaba el peso de su cuerpo, sino también el silencio de su corazón. Esta condición no los alejó de Dios, sino todo lo contrario. En una época en que la infertilidad se consideraba un asil de desaprobación divina, mantuvieron la mirada fija en la esperanza. Un ejemplo práctico para quienes atraviesan desafíos similares: no se dejen definir por las circunstancias. La fe de Zacarías e Isabel, incluso en medio del dolor, es una inspiración que nos invita a perseverar sin perder nuestra luz interior. Y lo que es más, este periodo de espera los preparó para una misión mayor. El hijo que vendría, Juan el Bautista, no sería un niño común. Sería el precursor de Jesús, el profeta más grande, anunciando la llegada del Salvador. Así que, esa aparente ausencia fue, de hecho, la construcción del momento oportuno para la mayor de las promesas. ¿Te has parado a pensar alguna vez que, a veces, la demora es la forma en que Dios pule nuestra historia? Imaginen a Zacarías, ese día, cumpliendo con su rutina en el templo, entre oraciones y sacrificios. De repente, aparece el ángel Gabriel, sí, el que luego se le aparece a María trayendo un mensaje que lo cambiaría todo. La conmoción fue tan grande que Zacarías quedó paralizado y el silencio lo invadió. Era como si Dios mismo le dijera: espera, porque lo imposible está a punto de suceder. Gabriel no vino solo a anunciar un embarazo, reveló el destino de Juan el Bautista. Él sería grande ante el Señor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, y tendría una misión única: preparar al pueblo para la venida de Jesús. Esto demuestra que Dios no elige a cualquiera para sus planes,
sino a personas preparadas incluso en medio de las dificultades, como Zacarías e Isabel. ¿Y el detalle más curioso? Zacarías dudó de la promesa, a pesar de ser un hombre de Dios. Esta reacción tan humana nos muestra que incluso los más justos pueden flaquear. Por eso guardó silencio, un silencio que duró hasta el nacimiento de su hijo. A veces, cuando dudamos, la vida nos invita a reflexionar en silencio para fortalecer nuestra fe, y esta historia es un ejemplo vivo de ello. ¿Alguna vez has sentido mariposas en el estómago al recibir una noticia tan increíble que automáticamente empiezas a dudar? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Zacarías. A pesar de toda su fe y su dedicación al servicio en el templo, cuestionó al ángel Gabriel. El resultado, quedó sin palabras. Una pausa forzada que, en el fondo, demostró que la fe y la confianza van de la mano sin una, la otra flaquea. Este silencio inesperado puso a Zacarías en una posición incómoda, pero necesaria. Tuvo que experimentar lo que es confiar sin poder hablar, sin poder justificar sus dudas. Es una lección poderosa para todos nosotros. A veces Dios nos llama a un periodo de quietud, donde el ruido externo e interno debe dar paso a una verdadera escucha del corazón. Mientras tanto, la promesa se mantuvo firme, incluso ante el silencio. Isabel continuó su camino, guardando el secreto de aquel embarazo milagroso. Esta parte de la historia nos enseña que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que la espera, aunque sea difícil, puede ser terreno fértil para el florecimiento de lo inesperado. Cuando Isabel finalmente se da cuenta de que está embarazada, no es solo alegría, sino una mezcla de sorpresa, gratitud e incluso cierto miedo. Después de todo, tras tantos años de espera y silencio, la noticia es tan impactante que prefiere guardarla para sí misma, ocultándola del ojo público. Este comportamiento revela la complejidad humana. Ante los milagros no siempre llegan con fuerza, a veces requieren silencio y protección. Este escondite no es un asilo de vergüenza, sino una forma para Isabel de cuidar lo que florecía en su interior, del plan divino que crecía en secreto. ¿Cuántas veces también necesitamos retirarnos, no para escapar de los desafíos, sino para fortalecer nuestra alma y preparar el terreno para la transformación? Isabel nos muestra que esperar y retirarse son parte del proceso. Y lo más interesante es que, mientras Isabel se esconde, el mundo sigue su curso. Los planes de César Augusto, las tensiones con Herodes, todo esto ocurre en segundo plano, casi sin que nos demos cuenta. Pero su embarazo fue el punto de inflexión, el detonante de un guión que incluiría a todos, desde Juan el Bautista hasta Jesús, cambiando la historia de la humanidad para siempre. En Nazaret, una joven llamada María vivía su sencilla rutina, sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando se le apareció el ángel Gabriel, trayendo un mensaje que haría reflexionar incluso a los no creyentes. «Serás la madre del Salvador», dijo. Imagínese su sorpresa. Pero en lugar de huir, María respondió con una fe que aún inspira a millones hoy en día. Lo que hace de esta historia algo tan especial es el contraste. María, una joven común y corriente, elegida para la misión más extraordinaria de la historia. José, su prometido, a pesar de sus dudas innatas, apoyó y protegió esta promesa divina. Este escenario humano, lleno de emociones y decisiones difíciles, acerca todo a nuestra realidad, como si fuera una película que vemos, pero que también podemos vivir. Mientras tanto, Isabel ya estaba embarazada de 6 meses, lo que confirmaba que el plan divino estaba en marcha. Las dos historias se entrelazan como piezas de un rompecabezas perfecto. Esta unión entre María e Isabel refuerza que, incluso en tiempos difíciles, Dios actúa con precisión y amor, demostrando que cada detalle de la vida tiene un propósito mayor. Cuando María fue a visitar a Isabel, ocurrió algo mágico. Al oír la voz de María, el bebé Juan saltó en su vientre, clara señal de la presencia del Espíritu Santo. Isabel, llena de gozo divino, reconoció que María llevaba en su vientre al Salvador y su reacción fue de profunda admiración y gratitud. Esta escena nos recuerda que, a veces, la fe de los demás puede fortalecer la nuestra de maneras que ni siquiera podemos imaginar. María, a su vez, respondió con el famoso cántico conocido como el Magnificat, una verdadera explosión de alabanza y esperanza. Celebró no solo lo que Dios obraba en ella, sino también la justicia y la misericordia que alcanzaban a todas las generaciones. Es como si dijera: Dios tiene control, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Una invitación a confiar, sin importar las circunstancias. Este encuentro entre las dos mujeres es un poderoso ejemplo de cómo el apoyo y la conexión espiritual son esenciales en el camino de la fe. Isabel,
quien había soportado a sin hijos, ahora se regocijaba junto a la joven madre de Mesías. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más inesperados, la vida nos sorprende, y que estar abiertos a esas sorpresas puede transformar nuestro camino. Por fin llegó el día tan esperado del nacimiento de Juan el Bautista. El ambiente era de silenciosa alegría, una celebración íntima entre familiares que conocían la importancia de aquel niño. Isabel dio a luz con la fuerza de quien porta un propósito divino, y Zacarías, aún mudo, observaba con el corazón rebosante de esperanza. Cuando llegó el momento de ponerle nombre al bebé, la familia se sorprendió al descubrir que no se llamaba Zacarías, el apellido tradicional. Pero para sorpresa de todos, Zacarías, aunque no podía hablar, escribió Juan en una pizarra. Inmediatamente, al confirmar el nombre, recuperó la voz y no escatimó palabras para alabar a Dios. Un momento de pura emoción que marca el inicio de una misión sagrada. Después de esto, Zacarías pronunció la profecía conocida como Benedictus, en la que reveló el destino de su hijo ser el precursor de Mesías, preparar el camino para el Señor. Sus palabras contenían una promesa que resuena hasta nuestros días, un llamado a todos a estar atentos a las IRS y dispuestos a seguir el camino de la verdad y la justicia. En el contexto político de la época, César Augusto decretó un censo general que obligaba a todos a regresar a su ciudad natal para inscribirse. Esto significó que José y María, a pesar de estar en avanzado estado de gestación de Jesús, se enfrentaron a un largo y agotador viaje a Belén. Imaginen el desafío: un camino de tierra, una joven embarazada y un esposo preocupado, todo bajo la atenta mirada del Imperio Romano. Este viaje nos muestra cómo incluso los planes divinos atraviesan procesos humanos, llenos de dificultades e imprevistos. José asumió su rol de protector y esposo con valentía, enfrentándose a lo desconocido sin quejarse. Es una invitación a reflexionar sobre cómo afrontar nuestro propio senso de vida, cuando somos llamados a abandonar nuestra zona de confort por algo más grande. Al llegar a Belén, la situación no era ideal, las posadas estaban llenas, lo que obligó a María y José a refugiarse en un humilde establo. Este entorno sencillo y humilde prepara el escenario para el nacimiento de Jesús, un acontecimiento que trasciende las apariencias y las condiciones materiales, revelando el verdadero significado de la esperanza y la renovación. Jesús nació en la sencillez de un pesebre, un lugar de poca honra para la llegada del Rey de Reyes. Este detalle nos recuerda que el valor de algo no reside en su lujo, sino en la esencia de lo que se manifiesta. María y José, a pesar de su falta de comodidad, experimentaron la paz y la alegría que solo la presencia divina puede brindar, un contraste que inspira a quienes enfrentan dificultades. Poco después del nacimiento, se anunció a los pastores que cuidaban sus rebaños en las cercanías. Imaginen su sorpresa al recibir la visita de los ángeles. Un coro celestial cantó alabanzas, trayendo un mensaje de esperanza y redención a toda la humanidad. Este momento nos invita a escuchar y reconocer las voces que aparecen en nuestras vidas para guiarnos. Cuando los pastores llegaron al pesebre, encontraron al niño Jesús envuelto en pañales, tal como María les había dicho. No solo presenciaron el milagro, sino que también se convirtieron en los primeros mensajeros de la buena nueva, llevándola a todos. Esta parte de la historia refuerza que incluso las personas más sencillas pueden ser parte fundamental de la gran historia de la transformación. Los pastores, acostumbrados a una rutina sencilla, fueron los primeros en recibir el anuncio divino. Al encontrarse con Jesús en el pesebre, sintieron una mezcla de sorpresa, emoción y asombro. Comprendieron que se enfrentaban a algo mucho más grande que cualquier experiencia que hubieran tenido, un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Esta visita de los pastores es una invitación para todos nosotros. A veces, el llamado de Dios llega en los lugares más inesperados, y depende de cada uno estar atento y abierto a responder. Estas humildes personas fueron elegidas para presenciar el comienzo de la salvación, demostrando que el amor de Dios no hace distinciones sociales ni económicas. Tras ver al bebé, los pastores salieron a difundir la noticia, convirtiéndose en los primeros predicadores del mensaje de esperanza. Esto nos recuerda que compartir nuestra experiencia con sinceridad puede ser el comienzo de algo grande. Quién sabe, tal vez tu testimonio también pueda transformar a alguien de tu entorno. Al 8º día de su nacimiento, Jesús fue circuncidado, una costumbre importante para la identidad judía. Cuando recibió el nombre de Jesús, dado por José y confirmado por el ángel Gabriel, comenzó a cumplir las tradiciones que lo vinculaban a su misión divina. Este momento refuerza que, a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús vivió una vida humana cercana al pueblo.
Tiempo después, José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, según la ley de Moisés. Fue allí donde Simeón, un hombre justo lleno del Espíritu Santo, reconoció al niño como el Salvador prometido. La profecía de Simeón conmovió y alegró la esperanza, conmoviendo a los presentes y mostrando la importancia de la misión de Jesús. También estaba presente en el templo Ana, la profetisa, quien en su vejez dedicó su vida a la oración y al ayuno. Dio gracias y presenció con fervor el nacimiento del Redentor, llenando la sala de un ambiente de fe y expectación. Esta doble presencia, Simeón y Ana, confiere un tono profético y espiritual que anuncia el impacto que Jesús tendría en el mundo. Tras los sucesos del templo, José, María y Jesús regresaron a Nazaret, donde el niño creció en la sencillez de la vida cotidiana. Lo que llama la atención es cómo Lucas destaca el crecimiento de Jesús no solo en su cuerpo, sino también en su sabiduría y favor ante Dios y los hombres. Esto nos recuerda que el desarrollo integral es un camino que combina aprendizaje y espiritualidad. Crecer en sabiduría es algo por lo que todos podemos esforzarnos. Al igual que Jesús, podemos invertir tiempo en estudiar, leer y reflexionar para mejorar nuestra mente. Al mismo tiempo, cultivar la gracia significa desarrollar empatía, respeto y amor en nuestras interacciones con los demás. Un consejo práctico es dedicar unos minutos al día a lecturas inspiradoras, como los escritos de Napoleon Hill, que fomentan el crecimiento personal. El entorno familiar de Nazaret, con sus desafíos y sencillez, también fue fundamental para moldear el carácter de Jesús. Esta rutina cotidiana nos muestra que, incluso en medio de la normalidad, se pueden forjar grandes propósitos. ¿Has pensado alguna vez que tu propia historia, por sencilla que parezca, podría ser el escenario de algo extraordinario? Cuando Jesús cumplió 12 años, ocurrió algo especial. Fue con José y María a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Imaginen el viaje, lleno de anticipación y reverencia. En aquel entonces, esta peregrinación era una de las más importantes, reuniendo familias enteras para celebrar su fe. Fue en este contexto que Jesús mostró signos de su destino único. Al final de la fiesta, Jesús permaneció en el templo, entre los doctores de la ley, dialogando e impresionando a todos con su profunda comprensión. Esta escena revela cuán consciente era ya de la misión que le aguardaba. Para quienes buscan un propósito, es un claro ejemplo la importancia de cuestionar, aprender y dialogar con conocimiento y humildad. Cuando sus padres lo encontraron, preocupados por su ausencia, Jesús respondió con algo que nos hace reflexionar hasta el día de hoy. ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo estar en la casa de mi Padre, ocupándome de sus asuntos. Esta frase resume el enfoque y la conciencia espiritual que lo acompañaría en el resto de su vida, una invitación a identificar nuestra verdadera misión. En tiempos de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio romano, gobernada por autoridades como Herodes y Poncio Pilato, figuras que personificaban el poder y el control, pero también la corrupción y la injusticia. Esta difícil situación creó un clima de tensión y una expectativa mesiánica entre el pueblo, que anhelaba la liberación y un líder que realmente marcara la diferencia. Al mismo tiempo, el sistema religioso se caracterizaba por la rigidez, a menudo la hipocresía, lo que alejaba a las personas de la verdadera espiritualidad. Esta combinación de opresión política y crisis religiosa creó un terreno fértil para una profunda transformación, y fue en ese contexto que el ministerio de Jesús comenzó a florecer, proponiendo un nuevo camino para comprender a Jesús y su impacto. Es fundamental observar ese complejo contexto. No vino a escapar de los desafíos, sino a enfrentarlos, rompiendo paradigmas y trayendo un mensaje de amor, justicia y esperanza. Al igual que en la actualidad, este contexto nos recuerda que los grandes cambios surgen en medio de las dificultades. Juan el Bautista surgió como una voz fuerte en el desierto, llamando al pueblo a arrepentirse y preparar el camino para el Señor. Su estilo directo, a menudo confrontativo, incomodó a los líderes religiosos y autoridades de la época, pero también atrajo a multitudes sedientas de un cambio verdadero. Esta es una lección para nosotros hoy. A veces decir la verdad puede ser difícil, pero es necesario. El bautismo de Juan no fue solo un ritual, fue un llamado a la transformación interior, una invitación a abandonar viejos hábitos y vivir una nueva vida. Cuando Juan bautizó a Jesús, ocurrió algo asombroso. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como una paloma y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado». Este momento marca el inicio público del ministerio de Jesús, con una clara y poderosa aprobación divina. Juan, primo de Jesús, allanó el camino para que el mensaje del Salvador nos llegara de forma impactante. Nos enseña sobre la valentía, la humildad y el propósito.
Más aún, nos muestra que todo comienzo conlleva un llamado y que es esencial estar dispuestos a responder, incluso ante la adversidad. La genealogía de Jesús, narrada por Lucas, es una verdadera inmersión en la historia de la humanidad, vinculándolo directamente con Adán, el primer hombre. A diferencia del Evangelio de Mateo, que comienza con Abraham, Lucas amplía el alcance, mostrando que Jesús es el Salvador no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Esto nos invita a comprender la importancia universal del mensaje que trajo. Este viaje genealógico nos recuerda que todo gran propósito se arraiga en una historia, un linaje de personas, desafíos y victorias. Es una invitación a valorar nuestras raíces, a comprender de dónde venimos y así construir un futuro sólido. Después de todo, conocer nuestros orígenes es esencial para comprender lo que podemos llegar a ser. Además, esta genealogía revela la íntima conexión entre lo humano y lo divino en Jesús. Él es fruto de un linaje humano, pero también la encarnación de la promesa divina. Para quienes buscan sentido, esta unión entre historia y espiritualidad abre las puertas a una fe que impacta la vida de forma profunda y transformadora tras su bautismo. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde soportó 40 días de ayuno y silencio absoluto, un tiempo de prueba y preparación. La tentación de Satanás se manifestó en tres formas clásicas: el deseo de convertir las piedras en pan, la oferta de poder y gloria terrenales, y la promesa de protección divina garantizada. Cada desafío intentó desviar a Jesús de su misión. Lo impactante es cómo respondió Jesús, no con fuerza física, sino con la palabra de Dios. Demostró que el verdadero poder reside en la conexión espiritual, en una fe firme incluso ante la mayor adversidad. Este es un ejemplo para todos nosotros cuando la tentación ataca. La mejor arma es la sabiduría que proviene del Espíritu. Este pasaje nos enseña que resistir el mal no es tarea fácil, pero es esencial para cumplir el propósito que se nos encomendó. Jesús emergió victorioso del desierto, listo para comenzar su ministerio con la certeza de que la palabra es nuestra mejor defensa, y esta lección sigue vigente. Sin importar el desafío que enfrentemos, Jesús regresa a su ciudad natal, Nazaret, donde comienza su predicación con un gesto impresionante en la sinagoga. Lea un pasaje del profeta Isaías que habla del Mesías. Declara que esta profecía se estaba cumpliendo allí mismo, ante sus ojos. Imaginen la reacción de la comunidad, que veía a Jesús como un joven común y corriente, haciendo ahora una declaración tan audaz. No todos estaban contentos, por supuesto. El rechazo de sus compatriotas es decirle que seguir una vocación superior no siempre complace a quienes los rodean. Esta experiencia nos enseña que, a veces, nuestra misión requiere valentía para afrontar el escepticismo y la resistencia, especialmente cuando desafía el statu quo. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia trayectoria y los obstáculos que podemos encontrar. Por otro lado, este momento marca el inicio del ministerio público de Jesús, lleno de autoridad y verdad. No vino a complacer, sino a transformar vidas, y así, incluso ante las dificultades, su mensaje comenzó a difundirse, allanando el camino para cambios profundos. ¿Estás listo para abrazar tu misión, incluso cuando te incomoda? Tras profundizar en esta fascinante historia, la pregunta persiste: ¿cómo puedes aplicar estas lecciones a tu propia vida? Es hora de renovar tu fe, confiar más en las promesas y actuar con valentía ante los desafíos. Cada personaje que conocemos, desde Zacarías e Isabel hasta María, Juan el Bautista y Jesús, nos muestra que la transformación comienza cuando damos el primer paso, incluso si no tenemos todas las respuestas. ¿Qué tal si reflexionas ahora sobre qué llamado has estado posponiendo? ¿Qué acción sencilla podría ser el comienzo de tu cambio hoy? Recuerda, los grandes caminos comienzan con pequeños pasos, y tu historia también puede ser un testimonio de superación, fe y propósito. No dejes para mañana lo que puedes empezar a construir ahora. Si quieres continuar este camino de crecimiento e inspiración, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y transformar tu vida. ¿Seguimos este camino juntos?